Buenos días, jóvenes, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar la sesión 11 con el objetivo de reconocer la estructura de los cromosomas y su función. Pero antes vamos a hacer un repaso de lo que era el ADN y el ARN. Recordemos que el ADN con el ARN son ácidos nucleicos formados por unidades pequeñas llamados nucleótidos. Y teníamos nucleótidos de ADN, nucleótidos de ARN. La diferencia fundamental estaba en el azúcar central, que en el caso del ARN se llamaba ribosa, y en el ADN se llamaba desoxirribosa. La diferencia está en el carbono 2', donde en el ARN se unía un grupo OH o hidroxilo, y en el ADN, en el carbono 2', un hidrógeno. Pero se llama desoxirribosa y esta se llama ribosa. Además, la otra diferencia del nucleótido de ADN con el de ARN es que este nucleótido puede tener la base adenina, la base guanina, citosina o uracilo. En el ARN no hay timina como en el ADN. Y el ADN, sus nucleótidos pueden ser de timina, adenina, citosina, guanina, nunca con uracilo, por lo cual los nucleótidos de uracilo son exclusivos del ARN, los nucleótidos de la timina son exclusivos del ADN. Además, sabemos que el ADN es una molécula bicatenaria de doble hebra, antiparalelas. Además, estas hebras son complementarias y se complementan a través de las bases nitrogenadas de los nucleótidos de las dos hebras distintas, siempre en la regla de que una base purina se une con una pirimidina. Aquí tenemos el caso de la base purina adenina, se une con la base pirimidina la timina. En el caso de la base purina guanina, se une con la base pirimidínica citosina. Siempre la regla A con T, C con G. A través de los puentes de hidrógeno, siempre dos puentes de hidrógeno, A con T y C con G, tres puentes de hidrógeno. Recordemos que siempre una hebra tiene un extremo libre 5 y el otro 3, y la hebra complementaria los extremos contrarios 3 y 5. El ARN es una molécula monocatenaria, está formada solo por una hebra de nucleótidos que se van uniendo. Aquí vemos que hay uracilo, acá no hay uracilo, pero hay timina, y acá nunca hay timina, por lo cual esta molécula también, al tener una hebra, es una molécula más reactiva, menos estable. Esta, como tiene dos hebras, esta molécula es más estable, menos reactiva, ¿ya? Además, hay tres tipos de ARN. Está el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosomal. Sabemos que el ARN se forma a partir del ADN. También tenemos que el ADN se puede replicar y generar más copias de ADN a partir de sí mismo, tomando sus hebras como molde. Ahora tenemos que recordar que el ADN es un estado del material genético, y este ADN se puede transformar en un estado más condensado de material genético que se llama cromatina, y un estado ultra condensado que son los cromosomas, y eso es lo que vamos a ver ahora, la compactación del material genético. Tenemos que el ADN, como les mostré anteriormente, es una molécula de dos hebras de nucleótidos en forma de doble hélice. Esta molécula de ADN se tiene que ir enrollando, abrazando unas proteínas que se llaman histonas, que son estas que están acá, que tienen una forma casi piramidal. Aquí tenemos 4 histonas por un lado, y por detrás tenemos 4 histonas más, por lo cual tenemos en total 8 histonas y 2 vueltas de ADN formando esta estructura que se llama el nucleosoma. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nucleosomas. Cada nucleosoma
tiene 8 proteínas histonas y 2 vueltas de ADN. Esta estructura se llama el collar de perlas, cuando vemos los nucleosomas unidos a través del ADN. Entonces, collar de perlas formado por nucleosomas, y estos nucleosomas están formados por 8 histonas y 2 vueltas de ADN. Luego, este collar de perlas se puede agrupar formando una estructura cilíndrica llamado el selenoide, proceso que se llama espiralización de primer grado, y se va compactando el ADN. Aquí tenemos ADN con proteínas, por lo cual esto ya es cromatina. Acá tenemos cromatina más condensada, más enrollada. Por último, para continuar, este selenoide se va a enrollar y vamos a pasar a una condensación más superior, pasando la espiralización de segundo grado. Y por último, cuando se llega al proceso de superespiralización, se logra la estructura de los cromosomas, que tiene una estructura típica de una X, que es la máxima condensación del material genético, por lo cual podemos observar 3 estados del material genético, como ADN, como cromatina y como cromosomas, donde el ADN son las 2 hebras de nucleótidos unidos. Luego el ADN junto a la histona forma la cromatina, que tiene distintos estados de condensación para llegar a los cromosomas, que es la máxima condensación del material genético. Acá podemos ver otra ilustración: el ADN, los nucleosomas, el selenoide y la compactación final para llegar a los cromosomas. Ahí tenemos la cromatina, ¿verdad? De ADN a cromatina, para llegar finalmente a la superespiralización para formar los cromosomas. Los cromosomas se pueden observar en la célula cuando ésta se va a dividir para formar otras células hija. Principalmente, si nosotros vemos una célula al microscopio, solo vamos a observar la cromatina, que es ADN más histonas. Nunca vamos a ver ADN en una célula porque es una molécula muy pequeña. Solo podemos ver cromatina o cromosomas. Y los cromosomas los vamos a ver cuando la célula se va a dividir. La estructura de los cromosomas es la siguiente. Este es un cromosoma doble. Existen cromosomas simples y cromosomas dobles. Esto es un cromosoma doble porque tiene 2 brazos, 1, 2. Los cromosomas simples tienen solo un brazo. Y las estructuras son las siguientes del cromosoma. En general, centrómero es esta zona que está aquí, que es una constricción del cromosoma, como que se aprieta en esta zona, y cerca de este centrómero se encuentra una zona muy importante que son los cinetocoros, que están acá. Los cinetocoros son las zonas donde se va a anclar lo que se llama el uso acromático durante la división celular, que vamos a ver más adelante. Tenemos los telómeros, que son los extremos del cromosoma, por donde el cromosoma va creciendo. Tenemos los brazos de los cromosomas, en este caso son 2, o también llamadas cromátidas. En este caso, un cromosoma doble tiene 2 cromátidas, y esas cromátidas, como forman parte del mismo cromosoma, se le llama cromátidas hermanas, porque tienen la misma información genética idéntica. En el caso de los cromosomas simples, formados por una cromátida, tiene un solo brazo. Y tenemos estas bandas, que son los genes, que son trozos de ADN específicos para codificar alguna proteína para el cuerpo. Tenemos algunas equivalencias que tenemos que señalar. Por ejemplo, tenemos un cromosoma simple formado por una cromátida, un cromosoma doble formado por 2 brazos, 2 cromátidas,
Un cromosoma siempre tiene un centrómero. Un cromosoma doble también tiene un centrómero. Y además tenemos que señalar que una cromátida, un brazo, equivale a una molécula de ADN. Y un cromosoma doble con dos cromátidas va a poseer dos moléculas de ADN, por lo cual el número de cromosomas es igual al número de centrómeros. Si hay 100 centrómeros, hay 100 cromosomas, sean simples o dobles, da lo mismo. El número de cromosomas es igual al número de centrómeros. Y el número de moléculas de ADN equivale al número de cromátidas. Una cromátida, un cromosoma simple, una molécula de ADN. Un cromosoma doble, dos cromátidas, dos moléculas de ADN. Esas son las equivalencias que tienen que aprender. La estructura del cromosoma, qué es el cromosoma, la compactación del material genético y las diferencias entre el ADN y el ARN. Eso es todo, jóvenes. Les voy a dejar la guía con los contenidos más la actividad y la clase de YouTube en Classroom. Es importante que las revisen y estudien para llegar con muchas dudas a la clase consultiva, para hacer más fluida la clase y ustedes pueden entender más fácilmente estos contenidos, ya que si llegan sin ver ni estudiar es muy difícil entender las explicaciones. Es muy importante que ustedes lleguen con una base y estudien para la clase consultiva y lleguen con sus preguntas. Espero que estén muy bien. Saludos para todos.